Mi nombre es Solomon Turner y nací esclavo en la plantación Whitehaven, en la costa este de Maryland, en el año 1805. Aunque no comencé a vivir de verdad hasta la noche en que escapé de ese infierno en el invierno de 1835, llevando conmigo heridas que nunca sanarían y una lista de nombres que nunca olvidarían. Durante 30 años fui propiedad del amo Edmund Blackwood, un hombre que creía que quebrar el espíritu de su ganado humano requería capataces que entendieran que la misericordia era debilidad y que el miedo era la única moneda que podía comprar obediencia de hombres y mujeres reducidos a ganado. Les cuento esta historia no para buscar simpatía por el sufrimiento que soporté ni perdón por la sangre que derramé después, sino para ofrecer un testimonio sobre lo que sucede cuando los seres humanos son empujados más allá de los límites de la resistencia y descubren que la venganza puede arder más intensamente que cualquier llama que los hombres mortales puedan encender. Los capataces que me brutalizaron a mí y a los míos no eran monstruos nacidos de algún reino sobrenatural del mal. Eran hombres comunes a quienes se les había dado licencia para tratar a otros seres humanos como propiedad y que habían abrazado esa licencia con un entusiasmo que revelaba las profundidades de crueldad a las que los hombres comunes pueden llegar cuando la sociedad les dice que tal crueldad sirve a un propósito justo. Fueron 5 a lo largo de los años. 5 hombres cuyos nombres llevé conmigo a la libertad como oraciones sagradas. 5 rostros que perseguían mis sueños y enfocaban mi propósito con la claridad de una revelación divina. Cada uno había contribuido con sus propios talentos particulares a la destrucción sistemática de todo lo que alguna vez amé. Cada uno dejó su marca en mi cuerpo y alma de maneras que nunca desaparecerían. Y cada uno respondería por sus crímenes cuando encontrara la fuerza y la oportunidad para hacerles pagar la deuda que habían acumulado a través de décadas de maldad impune. Jonas Pike fue el primer capataz que recuerdo. Un hombre que llegó a Whitehaven cuando apenas tenía 10 años y que inmediatamente estableció su autoridad mediante demostraciones de violencia tan severas que servían como advertencias para cada esclavo en la plantación. Pike creía que la educación era peligrosa para los esclavos, y cuando descubrió que había estado aprendiendo a leer y escribir durante momentos robados con la ayuda de la joven hija del amo Blackwood, me ató al poste de los azotes y me dio 50 latigazos que dejaron cicatrices en mi espalda como un mapa de sufrimiento que me recordaría por el resto de mi vida el precio de buscar conocimiento prohibido para los de mi clase. Pero el mayor crimen de Pike no fue la paliza que me dio por aprender a leer. Fue el lento asesinato de mi padre, Benjamin Turner, a quien trabajó hasta la muerte en los campos de tabaco durante el brutal verano de 1820. Mi padre tenía 45 años cuando Pike decidió que su productividad estaba disminuyendo y que se necesitaba hacer un ejemplo para los otros trabajadores de campo que podrían sentirse tentados a reducir su ritmo a medida que la edad y el agotamiento cobraban su precio en cuerpos que habían sido trabajados sin descanso ni nutrición adecuada durante décadas. Pike asignó a mi padre a limpiar terreno nuevo en los pantanos detrás de la plantación, un trabajo que requería pasar 12 horas al día en agua hasta la cintura, cortando raíces y arrastrando árboles caídos, mientras los mosquitos y las serpientes de agua hacían de su labor un tormento que habría quebrado a hombres más jóvenes en días. Mi padre duró 6 semanas antes de que su cuerpo finalmente se rindiera a la combinación de agotamiento, desnutrición
y la fiebre que contrajo del agua estancada donde Pike lo obligó a trabajar. Lo vi consumirse durante esas últimas semanas. Lo vi luchar por mantener su dignidad, incluso cuando su fuerza fallaba y su mente comenzaba a vagar bajo la influencia de la enfermedad que Pike se negó a reconocer o tratar. Cuando la muerte finalmente lo liberó de su sufrimiento, el único comentario de Pike fue que habíamos perdido un buen animal de trabajo, pero que había muchos más de donde venía. Thomas Crawford reemplazó a Pike en 1822, trayendo consigo un enfoque diferente, pero no menos devastador para la gestión de la propiedad humana. Mientras que Pike había confiado principalmente en la violencia física para mantener la disciplina, Crawford entendía que la crueldad psicológica podía ser igualmente efectiva para quebrar los espíritus de las personas esclavizadas mientras dejaba menos marcas visibles que podrían generar preguntas de visitantes o compradores potenciales. La especialidad de Crawford era la destrucción sistemática de los lazos familiares, la separación deliberada de padres de hijos y esposos de esposas, siempre que juzgara que tales separaciones servirían a los intereses de la disciplina de la plantación o a las necesidades financieras del amo Blackwood. Fue Crawford quien vendió a mi esposa, Mary, y a nuestros 2 hijos pequeños a un plantador de algodón en Georgia, cuando me descubrieron enseñando a leer a otros esclavos, usando habilidades que había adquirido a pesar de los violentos intentos de Pike por prevenir mi educación. Mary estaba embarazada de nuestro tercer hijo cuando Crawford la arrancó de nuestra cabaña en medio de la noche, cargándola junto con nuestros bebés en un carro que los llevaría a cientos de millas de todo lo que habían conocido. Sus gritos mientras el carro desaparecía por el camino de la plantación aún resuenan en mis oídos 30 años después. Un sonido que se ha convertido en la banda sonora de cada sueño y pesadilla que he experimentado desde esa terrible mañana. Crawford justificó la venta explicándole al amo Blackwood que mi presencia continua en la plantación representaba una amenaza para el buen orden y la disciplina, que mi capacidad para leer y escribir me hacía peligroso para otros esclavos que podrían inspirarse en mi ejemplo para buscar conocimiento prohibido para ellos mismos. Pero yo sabía que la verdadera razón de la venta de Mary fue el deseo de Crawford de castigarme por el crimen de mantener mi dignidad frente a sus intentos de quebrar mi espíritu. Su comprensión de que destruir a mi familia lograría lo que la tortura física no había conseguido. Samuel Ward llegó a Whitehaven en 1825. Un hombre joven de apenas 25 años que compensaba su falta de experiencia con poblaciones esclavizadas, mostrando una crueldad que superaba incluso la brutalidad calculada de Crawford. Ward había sido criado en una pequeña granja en el oeste de Maryland, donde su familia poseía solo 3 esclavos, pero había estudiado los métodos empleados en plantaciones más grandes y había desarrollado teorías sobre la gestión de esclavos que estaba ansioso por probar en la propiedad humana bajo su supervisión en Whitehaven. Las innovaciones de Ward incluían el uso de collares de hierro y cadenas para esclavos sospechosos de albergar pensamientos de escape, confinamiento prolongado en pozos subterráneos que había excavado específicamente para propósitos de castigo, y el uso sistemático de violencia sexual contra mujeres esclavizadas como método para demostrar su poder absoluto sobre cada aspecto de sus vidas. Fue Ward quien violó repetidamente a mi hermana Sarah durante meses.
usando su cuerpo para enviar un mensaje a cada esclavo de la plantación sobre las consecuencias de mostrar algo que pudiera interpretarse como desafío o resistencia a su autoridad. Cuando Sarah finalmente murió por las heridas que Ward le infligió durante uno de sus asaltos, él ordenó que su cuerpo fuera enterrado en una tumba sin marcar más allá de los límites de la plantación, prohibiendo cualquier servicio conmemorativo o duelo que pudiera sugerir que su vida había tenido valor o significado. Pero yo lloré por ella en privado en la oscuridad de mi cabaña, y añadí el nombre de Ward a la lista que ya estaba creciendo en mi memoria. El catálogo de deudas que algún día serían cobradas con intereses acumulados durante años. Marcus Steele se convirtió en capataz en Whitehaven en 1828, trayendo consigo una reputación de eficiencia que había ganado mediante la gestión del trabajo esclavo en algunas de las plantaciones más grandes de Maryland y Virginia. Steele entendía que la rentabilidad requería un equilibrio cuidadoso entre extraer la máxima productividad de los trabajadores esclavizados y mantenerlos en condiciones para continuar trabajando a largo plazo. Pero su definición de mantenimiento adecuado estaba muy lejos de lo que cualquier persona razonable consideraría trato humano. Bajo la gestión de Steele, nuestras raciones de comida se redujeron al mínimo necesario para evitar la inanición. Nuestras asignaciones de ropa se limitaron a un solo cambio de prendas por año, y nuestra atención médica se limitó a tratamientos que restaurarían nuestra capacidad para trabajar en lugar de abordar las causas subyacentes de enfermedades y lesiones. Steele también instituyó un sistema de productividad competitiva que enfrentaba a los esclavos entre sí en concursos diseñados para aumentar la producción, mientras destruían la solidaridad que podría haber permitido una resistencia colectiva a sus duras políticas. Fue durante el mandato de Steele que perdí a los miembros restantes de mi familia uno por uno, ya que los esclavos ancianos eran trabajados hasta la muerte, en lugar de recibir tareas más ligeras que podrían haberles permitido vivir sus últimos años con alguna medida de dignidad. Mi madre murió de neumonía durante el invierno de 1829, su condición debilitada resultado de una nutrición inadecuada y ropa que ofrecía protección insuficiente contra el frío amargo de Maryland. Mi hermano menor, James, murió en un accidente en el molino que ocurrió porque Steele había ordenado la remoción de guardas de seguridad que ralentizaban la producción. Y mi tío Moses fue golpeado hasta la muerte por el propio Steele, cuando la edad y la artritis hicieron imposible que mantuviera el ritmo que el capataz exigía de los trabajadores de campo. El capataz final fue Daniel Hayes, un hombre que llegó a Whitehaven en 1832, con credenciales que incluían experiencia en la gestión del trabajo esclavo en plantaciones de azúcar en Luisiana, donde las condiciones eran notoriamente duras, incluso para los estándares de la esclavitud estadounidense. Hayes trajo consigo innovaciones que había aprendido en el país del Bayou, métodos de disciplina y control que trataban a las personas esclavizadas como recursos desechables para ser consumidos en servicio de la máxima ganancia a corto plazo en lugar de mantenidos para la productividad a largo plazo. El régimen de Hayes marcó el comienzo del fin de mi tiempo en Whitehaven, ya que sus crecientes demandas de productividad y sus castigos cada vez más severos por cualquier infracción percibida crearon condiciones que hacían improbable la supervivencia continua para cualquiera que permaneciera en la plantación. Fue Hayes quien implementó el horario de trabajo de amanecer a anochecer que no dejaba tiempo para descanso o recuperación.
Hayes, quien redujo nuestras raciones de comida a niveles de inanición para aumentar las ganancias del amo Blackwood. Y Hayes, quien instituyó los azotes diarios diseñados para mantener la disciplina mediante el miedo constante en lugar de castigos ocasionales. Pero el mayor crimen de Hayes no fue la tortura sistemática que infligió a cada esclavo bajo su supervisión. Fue el asesinato casual de Joshua, el anciano que había servido como nuestro predicador no oficial y que había proporcionado consuelo espiritual a generaciones de personas esclavizadas en Whitehaven. Joshua tenía casi 70 años cuando Hayes decidió que su influencia religiosa representaba una amenaza para la disciplina de la plantación, y ordenó que el anciano fuera azotado hasta que renunciara a su fe y prometiera cesar de realizar reuniones de oración en los cuartos de esclavos. La negativa de Joshua a abandonar su vocación resultó en una paliza que duró 3 horas, administrada personalmente por Hayes con un látigo de 9 colas, que abrió heridas en la espalda y el pecho del anciano predicador, mientras el capataz exigía que maldijera a Dios y abrazara la desesperanza que Hayes creía era la condición natural de las personas esclavizadas. Cuando Joshua continuó orando, incluso mientras su vida se desvanecía bajo el látigo de Hayes, el capataz se enfureció tanto que golpeó al anciano hasta la muerte mientras gritaba que ningún esclavo tendría permitido creer en un Dios que pudiera juzgar las acciones de los hombres blancos. Esa noche, mientras me arrodillaba junto al cuerpo destrozado de Joshua y escuchaba el silencio donde su voz alguna vez ofreció consuelo a los que sufrían, tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Escaparía de Whitehaven, no solo para reclamar mi propia libertad, sino para regresar como un instrumento de justicia para todos aquellos que habían muerto bajo las manos de capataces que creían que su autoridad los colocaba más allá del alcance del juicio divino. Cada nombre en mi lista representaba una deuda que había estado acumulando intereses durante años, y había llegado el momento de cobrar lo que se debía con la única moneda que tales hombres entendían. El invierno de 1835 ofreció la oportunidad que había estado esperando, ya que las fuertes nevadas y el frío intenso crearon condiciones que cubrirían mis huellas y retrasarían cualquier persecución que pudiera organizarse cuando se descubriera mi ausencia. Dejé Whitehaven el 15 de febrero de 1835, llevando nada más que la ropa en mi espalda, la lista de nombres grabada en mi memoria y la convicción absoluta de que mis antiguos capataces responderían por sus crímenes, sin importar cuánto tiempo me tomara rastrearlos y entregar la justicia que habían ganado a través de 30 años de maldad impune. Ya no era Solomón el esclavo. Me había convertido en Solomón el cazador, y la presa que buscaba ya había sido marcada para la muerte por sus propias acciones. El invierno de Maryland de 1835 fue el más duro en la memoria viva, con nieve cayendo continuamente durante 6 días después de que huí de la plantación Whitehaven, y temperaturas tan frías que incluso la bahía de Chesapeake se congeló por primera vez en décadas. Pero ese mismo clima brutal, que hacía casi imposible viajar para un esclavo fugitivo, también proporcionó una cobertura perfecta para mi escape, ya que la tormenta que amenazaba con matarme también borraba cada rastro de mi paso e imposibilitaba la persecución por parte de los sabuesos y patrullas montadas que el amo Blackwood seguramente enviaría tras su propiedad perdida. Había estado planeando mi escape durante 3 años, desde que el asesinato de Joshua por parte de Daniel Hayes
Me convenció de que la muerte como fugitivo era preferible a continuar viviendo bajo su gestión sádica. Durante esos años de preparación había estudiado cuidadosamente la geografía de la costa este de Maryland, memorizando las ubicaciones de ríos, caminos y asentamientos que podrían servir como puntos de referencia durante mi huida hacia el norte hacia Pensilvania, y la promesa de libertad que esperaba más allá de la línea Mason-Dixon. Más importante aún, había usado mi capacidad para leer y escribir, el mismo conocimiento prohibido que me había costado tan caro bajo Pike y Crawford, para recopilar inteligencia sobre las redes del ferrocarril subterráneo que ayudaban a los esclavos que escapaban en su viaje hacia el territorio libre. La misma habilidad que había traído castigo y separación familiar cuando era esclavo, ahora serviría como arma en mi campaña para reclamar la libertad y exigir justicia de aquellos que habían hecho de mi esclavitud un infierno en la tierra. La primera semana de mi escape fue la más peligrosa, ya que tenía que cubrir tanta distancia como fuera posible antes de que el clima despejara y comenzara una persecución organizada. Viajé de noche, siguiendo la estrella del norte, a través de bosques y pantanos congelados que habrían sido imposibles en condiciones normales, pero que el frío inusual había transformado en carreteras que podían llevar a un fugitivo determinado hacia la libertad. Durante el día me refugiaba en graneros abandonados, bodegas de raíces y sistemas de cuevas que proporcionaban protección tanto de los elementos como de un posible descubrimiento por parte de los cazadores de esclavos que podrían estar operando en la zona. Mi destino durante esos días iniciales era la casa de Ezra Williamson, un granjero cuáquero cerca de Baltimore, que según rumores proporcionaba asistencia a esclavos fugitivos a pesar de las severas penas legales que podrían resultar de tales actividades. La participación de Williamson con el ferrocarril subterráneo era un secreto a voces entre la población esclavizada de la costa este de Maryland, aunque ningún amo había podido probar su participación en actividades ilegales que habrían resultado en prisión o peores consecuencias bajo la ley de esclavos fugitivos. Llegué a la granja de Williamson el 22 de febrero, después de 7 días de viaje a través de condiciones que casi me mataron varias veces. Llegué a su puerta, con congelaciones y medio muerto de hambre, pero vivo y aún libre, a pesar de los mejores esfuerzos del clima y el terreno por detener mi huida hacia la libertad. La respuesta de Williamson a mi aparición confirmó las historias que habían circulado por los cuartos de esclavos sobre su disposición a arriesgar su propia seguridad para ayudar a aquellos que buscaban la libertad de la esclavitud. «Entra, amigo», dijo simplemente, haciéndose a un lado para permitirme entrar en su cálida cocina, donde su esposa ya estaba preparando comida y café caliente que restaurarían la fuerza que había perdido durante mi semana en la naturaleza. Las 3 semanas que pasé recuperándome en la granja de Williamson me proporcionaron más que solo restauración física. Me dieron acceso a información que sería crucial para la misión que había planeado para mí una vez que llegara a territorio libre. Ezra mantenía correspondencia con abolicionistas en Pensilvania y Ohio, y sus cartas contenían detalles sobre las ubicaciones y actividades actuales de antiguos capataces que habían dejado Maryland para buscar empleo en plantaciones en otros estados. A través de estas redes supe que Jonas Pike, el primer capataz en mi lista, se había mudado al oeste de Pensilvania tras su partida de Whitehaven en 1822,
donde se había establecido como gerente de una fundición de hierro que empleaba tanto a negros libres como a esclavos fugitivos en condiciones que apenas eran mejores que la esclavitud misma. La reputación de brutalidad de Pike lo había seguido al norte, y había informes de que varios de sus trabajadores habían muerto por heridas sufridas durante palizas que Pike administraba por infracciones tan menores como retrasos o hablar durante las horas de trabajo. Thomas Crawford se había trasladado a Ohio después de dejar Whitehaven, donde se había convertido en un cazador de esclavos, especializándose en la recaptura de fugitivos que habían llegado a territorio libre, pero que aún podían ser devueltos legalmente a la esclavitud bajo la ley federal. El conocimiento de Crawford sobre la psicología de los esclavos, ganado a través de sus años de quebrar espíritus en la plantación, lo había hecho particularmente efectivo para rastrear y capturar esclavos escapados que pensaban que habían alcanzado la seguridad en el norte. Samuel Ward se había mudado a Kentucky, donde la esclavitud seguía siendo legal, y su experiencia en la gestión de plantaciones le había ganado una posición supervisando operaciones de tabaco en una de las fincas más grandes del estado. Las innovaciones de Ward en el uso de violencia sexual y tortura psicológica habían resultado populares entre los plantadores de Kentucky que buscaban métodos para mantener la disciplina entre poblaciones esclavizadas que se estaban volviendo cada vez más inquietas a medida que el sentimiento abolicionista se extendía por la región. Marcus Steele se había establecido en Tennessee, donde gestionaba operaciones de algodón que suministraban materia prima a los molinos textiles de Nueva Inglaterra que alimentaban la revolución industrial. La experiencia de Steele en maximizar la productividad mientras minimizaba los costos lo había hecho rico, aunque sus trabajadores continuaban muriendo a tasas que habrían sido consideradas excesivas incluso para los estándares de las plantaciones del sur profundo. Daniel Hayes, el nombre más reciente y más odiado en mi lista, había regresado a Luisiana tras su partida de Whitehaven, donde había comprado su propia plantación de azúcar con dinero ganado a través de su carrera como capataz. La reputación de Hayes por brutalidad extrema lo había hecho rico, ya que los propietarios de plantaciones en todo el sur competían por emplear a alguien cuyos métodos podían extraer la máxima productividad del trabajo esclavizado sin importar el costo humano. Esta inteligencia me proporcionó el marco estratégico para la campaña que planeaba conducir contra mis antiguos torturadores, pero también reveló la magnitud del desafío que enfrentaba al rastrear a 5 hombres que se habían dispersado por múltiples estados y que se habían establecido en posiciones donde estaban protegidos por la ley, la costumbre y la fuerza armada que la sociedad sureña usaba para mantener su institución peculiar. Necesitaría convertirme en algo más que un esclavo fugitivo buscando la libertad personal. Necesitaría transformarme en algo que pudiera infundir miedo en los corazones de hombres que nunca habían conocido el miedo porque siempre habían sido los que lo infligían a otros. La educación que recibí en la granja de Williamson se extendió más allá de la geografía y la recolección de inteligencia para incluir entrenamiento práctico en las habilidades que necesitaría para el trabajo que tenía por delante. El hijo de Ezra, David, era un veterano de la guerra de 1812, que entendía que la justicia a veces requería violencia, y pasó horas enseñándome a disparar con precisión a varias distancias, a manejar cuchillos y otras armas que podían matar silenciosamente cuando las circunstancias requerían sigilo.
y a moverme por territorio hostil, sin ser detectado por enemigos que no mostrarían piedad si me capturaban. Estás emprendiendo un camino que te cambiará de maneras que no puedes prever, me advirtió David durante una de nuestras sesiones de entrenamiento, su voz cargada con el peso de alguien que había visto combate y entendía sus costos psicológicos. Los hombres que buscas merecen cualquier destino que les traigas, pero recuerda que cada acto de violencia dejará su marca en tu alma, y puede llegar un momento en que te preguntes si la justicia que has dispensado valió el precio que has pagado por ella. Su advertencia estaba bien intencionada, pero era innecesaria, porque ya había calculado el costo del camino que había elegido y lo había encontrado aceptable comparado con el precio de permitir que los asesinos de mi familia continuaran sus crímenes con impunidad. Las cicatrices que la violencia podría dejar en mi alma no podían ser peores que las cicatrices que la esclavitud ya había tallado en mi carne. Y el riesgo de convertirme en algo terrible en la búsqueda de la justicia parecía preferible a permanecer como algo impotente frente al mal. Dejé la granja de Williamson el 15 de marzo de 1835, exactamente un mes después de mi escape de Whitehaven, llevando conmigo una nueva identidad como hombre negro libre llamado Solomon Freeman. Documentación que me permitiría viajar sin ser automáticamente sospechoso de ser un esclavo fugitivo y armas que me permitirían completar la misión que me había propuesto. Mi primer destino sería el oeste de Pensilvania, donde Jonas Pike aguardaba la justicia que estaba retrasada por 30 años. La lista que llevaba en mi memoria se había transformado de un catálogo de agravios en un plan de batalla que guiaría mis movimientos en los meses y años por delante. Cada nombre representaba no solo un enemigo personal, sino un símbolo del sistema que había hecho posible a tales enemigos. Y cada muerte serviría no solo como venganza, sino como un mensaje a otros capataces de que sus crímenes no quedarían impunes para siempre. Ya no era Solomón el esclavo, ni siquiera Solomón el fugitivo. Me había convertido en Solomón, el instrumento de la justicia divina. Y el trabajo que tenía por delante limpiaría al mundo de 5 hombres que habían perdido su derecho a vivir o me costaría mi propia vida en el intento. Cualquier resultado parecía preferible a aceptar que el mal podía prosperar sin consecuencias, que los hombres buenos podían morir sin venganza, y que aquellos que se beneficiaban de la miseria humana podían esperar escapar del juicio por sus crímenes. El aroma de la libertad llenaba mis fosas nasales mientras caminaba por los caminos que conducían hacia Pensilvania, pero estaba mezclado con otro aroma que guiaría mis pasos hasta que mi misión estuviera completa. El olor de la sangre que se debía y que sería cobrada sin importar cuán lejos tuviera que viajar o cuánto tuviera que esperar por oportunidades para saldar cuentas que habían estado acumulando intereses durante décadas. El oeste de Pensilvania en la primavera de 1835 era una tierra de contradicciones, donde el humo de las fundiciones de hierro se mezclaba con el aire fresco de la naturaleza montañosa, y donde los negros libres trabajaban junto a esclavos fugitivos en condiciones que desdibujaban la línea entre la libertad y la esclavitud. Llegué a Pittsburgh a principios de abril, llevando los documentos falsos que me identificaban como Solomon Freeman, un hombre libre buscando empleo en los molinos y fundiciones que estaban transformando la región en uno de los centros industriales de América. La búsqueda de Jonas Pike me llevó a través de una red de tabernas,
casas de huéspedes y sitios de trabajo donde la información podía comprarse con whisky o extraerse a través de conversaciones cuidadosas con hombres que no tenían razón para sospechar que las preguntas venían de alguien con intenciones mortales. La reputación de Pike lo había precedido a Pensilvania, y su nombre se pronunciaba con una mezcla de miedo y disgusto por los trabajadores que habían encontrado sus métodos de gestión laboral durante los 13 años desde que huyó de Maryland, bajo circunstancias que seguían siendo poco claras para la mayoría de las personas que lo conocían. Lo encontré operando una pequeña fundición de hierro en las afueras de Pittsburgh, donde empleaba a 20 hombres, en condiciones que habrían sido familiares para cualquiera que hubiera experimentado la esclavitud en una plantación. Los trabajadores, en su mayoría negros libres e inmigrantes irlandeses que tenían pocas alternativas de empleo, trabajaban 14 horas al día en temperaturas que regularmente excedían los 100 grados, produciendo hierro fundido que Pike vendía a fundiciones más grandes con un beneficio sustancial, mientras pagaba a sus empleados salarios que apenas cubrían el costo de comida y refugio. Pike mismo había cambiado poco durante los 13 años desde que lo vi por última vez, aunque la prosperidad había añadido peso a su figura y ropa fina a su guardarropa. Su rostro aún llevaba la misma expresión cruel que recordaba de mi infancia, la mirada de un hombre que encontraba placer en el sufrimiento de los demás y que veía tal placer como su derecho natural, como alguien nacido para mandar en lugar de obedecer. Pero lo que más me impactó fue lo disminuido que parecía fuera del contexto de la autoridad de la plantación. Cuánto de su poder había dependido del sistema que le dio propiedad legal sobre los cuerpos y almas de sus víctimas. Mi oportunidad llegó durante la tercera semana de mi vigilancia, cuando la rutina vespertina de Pike lo llevó a través de una sección de la ciudad donde el ruido industrial enmascararía cualquier sonido que pudiera resultar de nuestro enfrentamiento final. Había desarrollado el hábito de visitar una taberna que atendía a hombres que compartían sus gustos por el alcohol y la violencia, pasando sus noches bebiendo y alardeando sobre su experiencia en manejar trabajadores difíciles mediante métodos perfeccionados durante sus años como capataz de plantación. El callejón detrás de la taberna de Flanagan era oscuro y estrecho, lleno de escombros de comercio urbano y protegido de la observación por edificios que bloqueaban tanto la luz de la luna como los ojos curiosos de los transeúntes. Pike salió de su noche de bebida poco después de la medianoche, sus movimientos inestables por el alcohol, pero su voz clara mientras continuaba una conversación consigo mismo sobre la naturaleza ingrata de los trabajadores que habían hecho posible su prosperidad. Jonas Pike, llamé mientras pasaba por la entrada del callejón, mi voz resonando a través de los 20 pies que nos separaban con la autoridad del juicio que había sido retrasado pero nunca olvidado. ¿Recuerdas al chico al que azotaste por aprender a leer? ¿Recuerdas al hombre que trabajaste hasta la muerte en los pantanos? ¿Recuerdas a Benjamin Turner, quien murió porque decidiste que se necesitaba hacer un ejemplo? La reacción de Pike confirmó que recordaba más de lo que probablemente deseaba recordar, su rostro palideciendo incluso en la tenue luz mientras el reconocimiento amanecía, y entendió que su pasado finalmente lo había alcanzado de maneras que había esperado que fueran imposibles. Su mano se movió hacia el cuchillo que llevaba para protección.
pero la edad y el alcohol habían ralentizado sus reflejos lo suficiente como para darme la ventaja que necesitaba para cerrar la distancia entre nosotros antes de que pudiera sacar su arma. La hoja que llevaba era lo suficientemente afilada como para deslizarse entre sus costillas con mínima resistencia. Encontrando su corazón con la precisión que viene de años de soñar con este momento y planear el método exacto que se usaría para entregar la justicia que había sido retrasada, pero nunca abandonada. Los ojos de Pike se abrieron mientras sentía el acero entrar en su pecho, y su boca se abrió como si fuera a pronunciar palabras que de alguna manera deshicieran los crímenes que lo habían traído a este callejón en esta noche. «Esto es por mi padre», susurré mientras su vida fluía a través de la herida que pondría fin a su carrera de brutalidad para siempre. «Esto es por cada esclavo que murió bajo tu látigo, por cada niño que fue separado de sus padres porque decidiste que tal separación servía a tus propósitos. Esto es justicia, Jonas Pike, y ha tardado mucho en llegar». Pike murió sin hablar, su sangre mezclándose con el barro y los desechos que llenaban el callejón, donde su cuerpo sería descubierto por alguien que nunca entendería la importancia de lo que había ocurrido allí. Los periódicos reportarían su muerte como el resultado de un robo que salió mal, otra víctima de la violencia urbana que se estaba volviendo cada vez más común en las ciudades industriales, donde hombres desesperados competían por oportunidades escasas por cualquier medio necesario. Pero yo sabía la verdad de lo que había pasado. Y más importante aún, sabía que el primer nombre en mi lista había sido tachado a través del tipo de acción directa que tenía más sentido que cualquier procedimiento judicial o proceso legal que habría sido corrompido por el mismo sistema que había hecho posibles los crímenes de Pike en primer lugar. Una deuda había sido pagada en su totalidad, pero 4 otras seguían pendientes, y cada una sería cobrada con la misma precisión que había guiado mi hoja al corazón de Pike. El éxito de mi primer asesinato me proporcionó confianza en que mi misión era tanto posible como justa, pero también me enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de una planificación cuidadosa y una ejecución paciente que me servirían bien durante las cacerías que tenía por delante. La muerte de Pike había sido más fácil de lo que había anticipado, en parte porque se había vuelto complaciente durante sus años en Pensilvania, y en parte porque nunca había imaginado que sus víctimas podrían poseer la capacidad de rastrearlo y exigir venganza personal por su sufrimiento. Los otros nombres en mi lista probablemente resultarían objetivos más desafiantes, ya que mi éxito contra Pike eventualmente se conocería a través de la red de antiguos capataces y cazadores de esclavos que mantenían contacto entre sí a través de las fronteras estatales. La noticia se extendería de que alguien estaba cazando sistemáticamente a hombres que habían construido sus carreras en la brutalización de personas esclavizadas, y aquellos que quedaban tomarían precauciones que harían mi trabajo más difícil, pero no imposible. Thomas Crawford fue el siguiente en mi lista, y la inteligencia de mis contactos del ferrocarril subterráneo indicaba que estaba operando en el sur de Ohio, donde sus habilidades como cazador de esclavos lo habían hecho rico y temido en todas las comunidades negras libres que proporcionaban refugio a esclavos fugitivos. La reputación de Crawford por la guerra psicológica y su conocimiento de la psicología de los esclavos lo harían un oponente más formidable que Pike, pero también harían su eliminación más satisfactoria. Cuando finalmente lo rastreé,
Dejé Pittsburgh el 1 de mayo de 1835, llevando conmigo la satisfacción de una cacería exitosa y la anticipación de los desafíos que tenía por delante. La transformación de víctima a vengador estaba completa, y cada milla que me llevaba más cerca de mi próximo objetivo también me llevaba más lejos del esclavo indefenso que había sido en Whitehaven, y más cerca del instrumento de justicia que había elegido convertirme. La lista en mi memoria ya no era solo un catálogo de agravios. Se había convertido en un documento estratégico que guiaría mis movimientos hasta que cada deuda hubiera sido cobrada y cada crimen hubiera sido respondido con el castigo apropiado. La sangre de Pike había sido el primer pago, pero no sería el último. Cada muerte subsiguiente llevaría adelante el mensaje de que las acciones malvadas tenían consecuencias que no podían escaparse a través de la distancia, el tiempo o la protección que la sociedad ofrecía a aquellos que servían a sus intereses a través de la brutalización sistemática de los indefensos. 4 nombres permanecían, y cada uno aprendería que su pasado los había alcanzado de maneras que nunca habían imaginado posibles. La cacería apenas comenzaba, y estaba descubriendo que tenía un talento para este trabajo que me sorprendía por su intensidad y enfoque. La justicia retrasada no era justicia denegada cuando era perseguida por alguien que entendía que la paciencia era simplemente otra arma en el arsenal de los justos. El rastro de Thomas Crawford me llevó al sur de Ohio, donde los límites entre la libertad y la esclavitud se desdibujaban de maneras que revelaban la naturaleza hueca de las distinciones legales cuando entraban en conflicto con los intereses económicos y los prejuicios raciales que trascendían las líneas estatales. Crawford se había establecido en Portsmouth, una ciudad ribereña donde el río Ohio separaba el territorio libre del estado esclavista de Kentucky y donde el ferrocarril subterráneo conducía un juego mortal de gato y ratón con cazadores de esclavos profesionales que se ganaban la vida devolviendo propiedad humana a los amos del sur. Pasé 2 meses aprendiendo los hábitos de Crawford y estudiando sus métodos, entendiendo que representaba un oponente mucho más peligroso que Pike, porque su sustento dependía de su capacidad para rastrear y capturar a personas que intentaban esconderse de hombres exactamente como él. Crawford había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para pensar como un esclavo fugitivo, para anticipar las decisiones que las personas desesperadas tomarían cuando su libertad dependía de mantenerse un paso por delante de los perseguidores que poseían recursos superiores y autoridad legal. Su éxito como cazador de esclavos lo había hecho lo suficientemente rico como para emplear una red de informantes en las comunidades negras del sur de Ohio, hombres y mujeres que habían sido coaccionados o sobornados para reportar actividades sospechosas que podrían indicar la presencia de esclavos fugitivos en sus vecindarios. Esta red hacía que mi vigilancia de Crawford fuera extremadamente peligrosa, porque cualquier extraño haciendo preguntas sobre su paradero sería rápidamente reportado directamente a él, potencialmente desencadenando una cacería que invertiría nuestros respectivos roles de cazador y presa. Pero la propia experiencia de Crawford creó vulnerabilidades que podían ser explotadas por alguien que entendiera su psicología y métodos lo suficientemente bien como para usarlos en su contra. Su éxito lo había hecho arrogante, confiado en su capacidad para superar y maniobrar a cualquier esclavo fugitivo que pudiera cruzarse en su camino.
Esta arrogancia lo cegó ante la posibilidad de que una de sus antiguas víctimas pudiera haber adquirido habilidades que igualaran o superaran sus propias capacidades como rastreador y cazador. Mi oportunidad llegó cuando Crawford recibió un encargo para recapturar a una familia de esclavos fugitivos que habían escapado de una plantación en Kentucky y que, según informes, estaban escondidos en algún lugar en las colinas al norte de Portsmouth. La recompensa por esta familia era lo suficientemente sustancial como para requerir que Crawford emprendiera la búsqueda personalmente en lugar de delegarla a subordinados. Y el terreno donde se creía que los fugitivos estaban escondidos era lo suficientemente remoto como para aislarlo de las redes de apoyo que normalmente lo protegían durante sus expediciones de caza. Seguí a Crawford a las colinas el 15 de julio de 1835, manteniendo una distancia que me mantenía invisible, mientras me permitía observar sus métodos de rastreo y anticipar su ruta a través de un terreno que eventualmente me proporcionaría la oportunidad que había estado buscando durante meses. Crawford era habilidoso, debo admitir, leyendo señales e interpretando evidencia con una experiencia que explicaba su éxito en una profesión donde el fracaso a menudo significaba la pérdida de valiosas recompensas para competidores igualmente despiadados, pero más competentes. Pero el enfoque de Crawford en rastrear a la familia fugitiva lo hizo desatento a la posibilidad de que él mismo estuviera siendo acechado por alguien que había aprendido paciencia y astucia durante 30 años de esclavitud y 2 meses de planificación cuidadosa. Su atención estaba dirigida hacia adelante, hacia la presa que perseguía, en lugar de hacia atrás, hacia el depredador que estaba cerrando la distancia entre ellos con cada milla que viajaban más profundamente en la naturaleza. El enfrentamiento llegó el tercer día de la cacería, cuando la persecución de Crawford de la familia fugitiva lo llevó a un valle estrecho donde el terreno limitaría sus opciones de escape o de pedir ayuda. Había anticipado esta ruta basándome en mi estudio de sus métodos y me había posicionado para interceptarlo en un punto donde el sendero se estrechaba entre laderas empinadas que evitarían que detectara mi aproximación hasta que fuera demasiado tarde para tomar medidas evasivas. Thomas Crawford, llamé mientras se detenía a examinar huellas que lo llevarían hacia sus víctimas previstas. Mi voz resonó en las laderas con una autoridad que lo congeló en su lugar tan seguramente como si hubiera apuntado un rifle a su pecho. ¿Recuerdas a Mary Turner y a sus 2 hijos? ¿Recuerdas arrastrarlos de su cabaña en medio de la noche y cargarlos en un carro que los llevó lejos de todo lo que habían conocido? La mano de Crawford se movió hacia su pistola con la velocidad practicada de alguien que había enfrentado situaciones peligrosas antes. Pero su movimiento fue ralentizado por la conmoción del reconocimiento mientras entendía que su pasado lo había seguido hasta estas colinas de maneras que nunca había anticipado. Su rostro palideció mientras se daba cuenta de que la voz que lo confrontaba pertenecía al esclavo cuya familia había destruido 13 años antes y que su reencuentro probablemente terminaría con su muerte. «Solomon Turner», dijo, su voz cargada con una mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes por la habilidad que me había permitido rastrearlo sin ser detectado. Me preguntaba si aún estabas vivo. Me preguntaba si tenías el coraje de hacer algo más que simplemente huir de Whitehaven, como los otros esclavos que no podían enfrentar las realidades de su situación. «Hice más que huir», respondí.
acercándome mientras mantenía mi rifle apuntado a su pecho con la firmeza que venía de meses de práctica y años de planificación paciente. Me liberé y luego regresé a cobrar deudas que han estado acumulando intereses desde el día en que destrozaste a mi familia por el crimen de buscar conocimiento que pensaste que debería estar prohibido para los de mi clase. El intento de Crawford de sacar su arma fue rápido, pero no lo suficientemente rápido como para superar la ventaja que había ganado a través de la sorpresa y la preparación. Mi disparo de rifle lo alcanzó en el pecho con suficiente fuerza como para derribarlo hacia atrás contra un árbol, donde se desplomó con sangre extendiéndose por su camisa, mientras sus ojos permanecían fijos en mi rostro con una expresión que mezclaba dolor con algo que podría haber sido un reconocimiento de la justicia en lo que le estaba sucediendo. «Esto es por Mary», dije mientras me acercaba a su forma moribunda, mi voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme, mientras 13 años de dolor finalmente encontraban expresión en una acción apropiada. «Esto es por el pequeño James y Sarah, que apenas tenían edad para caminar cuando los vendiste lejos de sus padres. Esto es por cada familia que destruiste, porque entendiste que romper corazones era más fácil que romper espíritus». Crawford murió sin hablar, su sangre empapando el suelo de Ohio que había sido consagrado como territorio libre, pero que no había proporcionado una libertad genuina a las personas que había cazado a lo largo de su carrera como cazador de esclavos profesional. Su muerte sería descubierta eventualmente por otros buscadores que buscaban a la misma familia fugitiva que él había estado persiguiendo, pero solo encontrarían un cadáver que no contaría ninguna historia sobre la justicia que había sido administrada en estas colinas. La familia fugitiva que Crawford había estado rastreando nunca fue recapturada, aunque dudo que alguna vez entendieran que su libertad había sido preservada a través de la eliminación del hombre que representaba su mayor amenaza. Su escape a Canadá fue exitoso, según las redes del ferrocarril subterráneo que monitoreaban tales resultados, y vivieron para criar a sus hijos en verdadera libertad en lugar de la libertad condicional que existía incluso en los llamados Estados libres. La muerte de Crawford marcó el punto medio en mi campaña contra los capataces que habían hecho de mi vida en Whitehaven un infierno en la tierra, pero también representó un punto de inflexión en mi comprensión de lo que esta misión me costaría en última instancia. La muerte de Pike había sido satisfactoria en su simplicidad, un acto directo de venganza que no requería cálculos morales complejos. Pero la muerte de Crawford me obligó a enfrentar la realidad de que mis acciones me estaban transformando en alguien que podría ser tan peligroso como los hombres que estaba cazando. Alguien cuya dedicación a la justicia podría estar creando sus propias formas de injusticia. Estas preocupaciones filosóficas no debilitaron mi resolución ni alteraron mi compromiso de completar la tarea que me había propuesto, pero sí añadieron capas de complejidad a mi comprensión de lo que significaba la justicia cuando era administrada por alguien que había sido tanto víctima como testigo de crímenes que ningún sistema legal reconocería o castigaría jamás. Me estaba convirtiendo en algo nuevo a través de este proceso, algo que existía fuera de las categorías normales de la ley y la moralidad, y no estaba completamente seguro de qué produciría esa transformación en última instancia. Samuel Ward fue el siguiente en mi lista, y la inteligencia de las redes abolicionistas indicaba que ahora estaba manejando una plantación de tabaco en el centro de Kentucky,
donde sus innovaciones en tortura psicológica y violencia sexual le habían ganado una reputación que atraía la atención de plantadores en toda la región que buscaban nuevos métodos para mantener la disciplina entre poblaciones esclavizadas cada vez más inquietas. La ubicación de Ward en territorio esclavista haría que acercarme a él fuera más peligroso que con mis objetivos anteriores, pero también proporcionaría oportunidades que no existían en los estados libres, donde sus acciones podrían atraer un escrutinio no deseado de las autoridades. Dejé Ohio a finales de julio de 1835, viajando hacia el sur a través de redes que guiaban a esclavos fugitivos en la dirección opuesta, usando mi identidad falsa como Solomon Freeman para explicar mi presencia en regiones donde los negros libres eran vistos con sospecha y requerían llevar documentación que probara su estatus legal. El viaje me llevó a través de paisajes que parecían diseñados para recordarme todo lo que había perdido y todo lo que estaba luchando por vengar. Campos de tabaco donde las personas esclavizadas trabajaban bajo condiciones idénticas a las que había soportado en Whitehaven, casas de plantación que representaban la riqueza acumulada generada por el trabajo no remunerado, y cuartos de esclavos que albergaban el tipo de sufrimiento que había experimentado durante 30 años. Kentucky en 1835 era un estado atrapado entre visiones competidoras de su futuro, con regiones del este dominadas por plantaciones de tabaco que dependían del trabajo esclavizado, mientras que las áreas del oeste estaban desarrollando economías industriales y comerciales que creaban oportunidades para trabajadores libres sin importar la raza. Esta división creaba espacios donde alguien como yo podía moverse con relativa libertad siempre que mantuviera mi identidad encubierta y evitara acciones que pudieran atraer la atención oficial a mi presencia o mis propósitos. La plantación de Ward estaba ubicada cerca de Lexington, en el corazón del país del tabaco de Kentucky, donde manejaba a 300 personas esclavizadas, bajo condiciones que superaban incluso la brutalidad de Whitehaven a través de la aplicación sistemática de métodos que había desarrollado durante sus años en Maryland. Su reputación se había extendido por todo el sur y frecuentemente era invitado a hablar en reuniones de propietarios de plantaciones que estaban ansiosos por aprender técnicas que podrían aumentar la productividad mientras mantenían un control absoluto sobre las poblaciones esclavizadas. Mi vigilancia de Ward reveló que había refinado las crueldades que lo habían hecho notorio en Whitehaven, en un sistema integral de opresión que quebraba los espíritus de las personas esclavizadas a través de combinaciones cuidadosamente calculadas de violencia física, tortura psicológica y asalto sexual. Había establecido un reinado de terror que mantenía a sus trabajadores en un estado de miedo constante mientras generaba ganancias que lo habían hecho a él y al propietario de la plantación ricos más allá de lo que los métodos de gestión convencionales podrían haber logrado. Pero el propio éxito de Ward también lo había hecho demasiado confiado de maneras que creaban vulnerabilidades que podía explotar si poseía suficiente paciencia y habilidad para esperar la oportunidad adecuada. Su reputación lo había aislado de la crítica o la supervisión, y su riqueza había comprado el tipo de protección legal y social que lo hacía creer que era intocable por cualquiera que deseara responsabilizarlo por sus crímenes. La oportunidad que había estado esperando llegó durante la primera semana de septiembre, cuando las obligaciones de Ward requirieron que viajara a una sección remota de la plantación para supervisar el castigo de esclavos que habían sido acusados de planear un intento de escape.
La ubicación era lo suficientemente aislada como para proporcionar privacidad para el espectáculo brutal que Ward planeaba usar como demostración de lo que les sucedía a las personas esclavizadas que se atrevían a soñar con la libertad. Y ese mismo aislamiento serviría a mis propósitos cuando llegara el momento de administrar justicia por crímenes que iban mucho más allá de la ofensa inmediata que planeaba castigar. Seguí a Ward y su grupo hasta el bosquecillo aislado donde estaba programado el castigo, posicionándome donde podía observar los procedimientos mientras permanecía oculto de la detección por los capataces y guardias que lo acompañaban. Lo que presencié durante la siguiente hora confirmó todo lo que había oído sobre los métodos de Ward, y me recordó por qué su nombre merecía estar en la lista que llevaba en mi memoria como un texto sagrado. Los esclavos sospechosos fueron atados a árboles y sometidos a palizas que continuaron hasta que Ward juzgó que estaban cerca de la muerte. Pero la violencia física era solo un componente de una campaña de terror cuidadosamente orquestada que incluía la violación de prisioneras en plena vista de sus familiares y la destrucción sistemática de posesiones personales que representaban la única dignidad que se les permitía mantener a las personas esclavizadas. Ward condujo este espectáculo con el entusiasmo de alguien que encontraba un placer genuino en el sufrimiento de los demás, y su comentario continuo reveló una psicología que había sido corrompida por el poder en algo que apenas calificaba como humano. Cuando el castigo concluyó y el grupo de Ward comenzó a dispersarse, lo seguí mientras regresaba solo a la casa de la plantación, entendiendo que esta podría ser mi única oportunidad de alcanzarlo sin encontrar a los guardias armados que normalmente lo protegían durante sus movimientos por la propiedad. La ruta de Ward lo llevó a través de una sección de bosque que proporcionaba una cobertura perfecta para el tipo de enfrentamiento que había estado planeando desde que supe de su ubicación en Kentucky. Samuel Ward, llamé mientras pasaba por el punto donde me había posicionado. Mi voz resonó a través de la quietud del bosque con una autoridad que lo detuvo en seco tan seguramente como un golpe físico. ¿Recuerdas a Sarah Turner? ¿Recuerdas lo que le hiciste noche tras noche hasta que su cuerpo no pudo soportar más de tu atención? La reacción de Ward fue más rápida que la de Pike o Crawford, su mano alcanzando su pistola y despejando la funda antes de que se girara para enfrentar la fuente de la voz que había pronunciado su nombre con tal intención evidente. Pero la velocidad no fue suficiente para superar la ventaja que había ganado a través de un posicionamiento cuidadoso y una planificación paciente, y mi disparo de rifle lo alcanzó en el pecho antes de que pudiera apuntar su arma con suficiente precisión para representar una amenaza genuina. Ward cayó al suelo del bosque con su pistola sin disparar, la sangre extendiéndose por su camisa, mientras sus ojos permanecían fijos en mi rostro, con una expresión que revelaba su comprensión de quién era yo y por qué había venido a encontrarlo después de todos estos años. A diferencia de Pike y Crawford, que habían muerto rápidamente, Ward permaneció lo suficiente como para que me acercara y pronunciara las palabras que explicarían la justicia que se estaba administrando en este bosque de Kentucky. «Esto es por Sarah», dije, arrodillándome junto a su forma moribunda para que pudiera escuchar cada palabra claramente, a pesar de la debilidad que lo estaba superando mientras su vida se desvanecía.
Esto es por cada mujer que violaste, porque pensaste que tu posición te daba el derecho de tratar a seres humanos como objetos para tu placer. Esto es por cada familia que destruiste y cada espíritu que quebraste porque disfrutabas teniendo poder sobre personas que no podían contraatacar. Ward intentó hablar, tal vez para ofrecer alguna justificación por sus acciones, o para suplicar por una piedad que nunca había mostrado a ninguna de sus víctimas. Pero la muerte lo reclamó antes de que pudiera formar palabras que podrían haber revelado si poseía alguna comprensión del daño que había causado, o algún arrepentimiento por las elecciones que lo habían traído a este momento de ajuste de cuentas. Su cuerpo sería descubierto a la mañana siguiente por trabajadores de la plantación que reportarían su muerte como el resultado de un ataque por asaltantes desconocidos, probablemente abolicionistas o esclavos escapados que lo habían atacado por su reputación de disciplina dura. La investigación que siguió no produciría evidencia útil sobre la identidad de su asesino, y la muerte de Ward eventualmente sería clasificada como otra víctima de las tensiones que se estaban acumulando entre las fuerzas pro-esclavitud y anti-esclavitud en los estados fronterizos. 3 nombres habían sido tachados de mi lista, pero 2 permanecían, y cada uno probaría ser más desafiante que los habían precedido, ya que la noticia de las muertes misteriosas comenzó a circular a través de redes de capataces y cazadores de esclavos que entendían que alguien estaba cazando sistemáticamente a hombres que habían construido sus carreras en la brutalización de personas esclavizadas. Marcus Steele y Daniel Hayes serían advertidos por el destino de Ward, y sus preparativos para mi eventual llegada pondrían a prueba cada habilidad que había desarrollado durante mis meses como instrumento de justicia retrasada. Pero había probado sangre 3 veces ahora, y cada asesinato había reforzado mi convicción de que esta misión no solo era necesaria, sino justa, en formas que trascendían los límites normales de la ley y la moralidad. Pike, Crawford y Ward habían recibido justicia que estaba perfectamente calibrada para sus crímenes, y sus muertes probablemente habían salvado las vidas de innumerables personas esclavizadas que habrían sufrido bajo su gestión en los años por venir. La cacería estaba entrando en su fase final, y estaba descubriendo que poseía tanto la paciencia como la habilidad necesarias para completar la tarea que me había propuesto, sin importar las precauciones que mis objetivos restantes pudieran tomar para protegerse. La justicia retrasada se había convertido en justicia entregada, y cada muerte me había acercado más a la paz que solo podía venir de saber que los asesinos de mi familia habían respondido por sus crímenes con la única moneda que entendían. 2 nombres permanecían en mi lista, y ambos aprenderían que el pasado no podía escaparse a través de la distancia, el tiempo o la protección que la sociedad ofrecía a aquellos que servían a sus intereses a través de la destrucción sistemática de la dignidad y la vida humana. Para el otoño de 1835, la noticia de la eliminación sistemática de antiguos capataces de plantaciones había comenzado a circular a través de las redes que conectaban a los propietarios de esclavos, cazadores de esclavos y sus agentes en todo el sur. Las muertes de Jonas Pike, Thomas Crawford y Samuel Ward habían sido atribuidas a varias causas: robo, violencia abolicionista y crimen aleatorio. Pero los hombres que entendían el peligroso negocio de manejar poblaciones esclavizadas reconocían patrones que sugerían que algo más enfocado y personal estaba cazando a aquellos que habían hecho sus carreras a través de la brutalización de la propiedad humana.
Marcus Steele, que había recibido la plantación en Whitehaven, en Tennessee, estaba entre aquellos que entendían que las muertes no eran coincidentes. La inteligencia de sus contactos en toda la región le había proporcionado detalles sobre las circunstancias que rodeaban cada asesinato, y su experiencia manejando personas esclavizadas le había dado percepciones sobre la psicología de alguien que podría poseer tanto la motivación como la capacidad para rastrear objetivos específicos a través de múltiples estados. Steele había tomado precauciones que reflejaban su comprensión de la amenaza que enfrentaba, rodeándose de guardias armados y limitando sus movimientos a ubicaciones seguras donde un ataque sería difícil de ejecutar con éxito. Pero Daniel Hayes, el nombre final en mi lista, había reaccionado a la noticia de las muertes de sus colegas con la arrogancia que había caracterizado su enfoque hacia la gestión de plantaciones durante su tiempo en Whitehaven. Hayes se había establecido como propietario de su propia plantación de azúcar en Luisiana, donde su riqueza había comprado el tipo de protección política y legal que lo hacía creer que era intocable por cualquiera que buscara responsabilizarlo por sus acciones pasadas. Su respuesta a las advertencias de otros capataces fue aumentar la brutalidad de sus métodos, demostrando a cualquier enemigo potencial que seguía siendo tan peligroso como siempre y que no sería intimidado por amenazas de antiguos esclavos o simpatizantes abolicionistas. Mi persecución de estos dos objetivos finales requería estrategias diferentes a las que había empleado contra Pike, Crawford y Ward, porque tanto Steele como Hayes ahora estaban conscientes de que estaban siendo cazados y habían tomado medidas para protegerse que harían que los enfoques directos fueran extremadamente peligrosos. Pero su propia conciencia de la amenaza también creaba oportunidades que podían ser explotadas por alguien que entendiera su psicología y pudiera anticipar sus respuestas a los peligros percibidos. Decidí apuntar a Steele primero, entendiendo que su ubicación en Tennessee lo haría más accesible que Hayes, quien se había retirado al entorno tipo fortaleza de su plantación en Luisiana, donde estaba protegido por ejércitos privados y conexiones políticas que harían cualquier intento contra su vida extremadamente peligroso. Las precauciones de Steele eran exhaustivas, pero convencionales, diseñadas para defenderse contra el tipo de ataques directos que la mayoría de los enemigos podrían intentar en lugar del enfoque paciente y metódico que había desarrollado durante meses de cacería exitosa. Mi viaje a Tennessee requirió una planificación cuidadosa y coordinación con redes del ferrocarril subterráneo que podían proporcionar inteligencia sobre la ubicación actual de Steele y los arreglos de seguridad. La asistencia que recibí de abolicionistas que habían oído sobre mi misión reveló la importancia más amplia que mi campaña había adquirido dentro de los círculos antiesclavitud, donde la eliminación de capataces notorios era vista como una forma de justicia que complementaba sus propios esfuerzos para socavar la institución de la esclavitud a través de medios legales y políticos. Te has convertido en una especie de leyenda entre las personas esclavizadas del sur, explicó Jeremiah Collins, un ministro negro libre que había estado coordinando asistencia para esclavos fugitivos a través de iglesias en Nashville. La noticia se ha extendido de que alguien está responsabilizando a los capataces por sus crímenes, y ese conocimiento ha dado esperanza a personas que habían creído que tal justicia era imposible en un mundo donde los hombres blancos podían asesinar a personas negras sin consecuencias. Esta información me alentó y preocupó a la vez,
porque mientras el apoyo generalizado para mi misión podía proporcionar asistencia práctica para rastrear a mis objetivos restantes, también podía aumentar la probabilidad de que mi identidad fuera descubierta por autoridades que estaban comenzando a investigar el patrón de muertes con mayor intensidad y recursos. La recompensa por mi cabeza, aunque aún no era oficial, se rumoreaba que era lo suficientemente sustancial como para atraer a cazadores de hombres profesionales que poseían habilidades que igualaban o superaban mis propias capacidades como rastreador y asesino. La plantación de algodón de Steele estaba ubicada cerca de Memphis, donde se había establecido como uno de los empresarios agrícolas más exitosos de Tennessee a través de métodos que maximizaban la productividad al tratar a los trabajadores esclavizados como recursos desechables para ser consumidos en servicio de la ganancia a corto plazo en lugar de mantenidos para la productividad a largo plazo. Su operación generaba una riqueza enorme, tanto para él como para los inversores que habían proporcionado capital para su expansión en nuevos territorios. Pero también producía tasas de mortalidad entre los trabajadores esclavizados que superaban incluso los estándares brutales que se consideraban normales en las regiones algodoneras del sur profundo. Mi vigilancia de la operación de Steele reveló medidas de seguridad que reflejaban su comprensión de la amenaza que enfrentaba, incluyendo patrullas armadas que rodeaban los límites de la plantación, perros guardianes que detectarían intrusos intentando acercarse bajo la cobertura de la oscuridad, y una red de informantes entre la población esclavizada que habían sido coaccionados para reportar actividades sospechosas que podrían indicar la presencia de posibles asesinos. Estas precauciones hacían que un enfoque directo a Steele fuera extremadamente peligroso, pero también creaban rutinas que podían estudiarse y explotarse por alguien que poseyera suficiente paciencia para esperar la oportunidad adecuada. La debilidad en los arreglos de seguridad de Steele era su dependencia de la aplicación de la ley local y las conexiones políticas que requerían que mantuviera una presencia pública en la sociedad de Memphis, asistiendo a funciones y conduciendo negocios que lo alejaban del entorno controlado de su plantación. Su riqueza y posición social exigían que participara en actividades que lo exponían a riesgos que no podían eliminarse completamente a través de medidas de seguridad privadas. Y fue durante una de estas exposiciones necesarias que encontré mi oportunidad. La Feria Agrícola Estatal de Tennessee, en octubre de 1835, proporcionó el escenario perfecto para mi aproximación final a Steele. El evento reunió a plantadores de toda la región para competencias y exhibiciones que celebraban la prosperidad que el trabajo esclavizado había generado para su clase. La participación de Steele en la feria era tanto una obligación profesional como una vanidad personal, ya que competía por premios que reconocerían sus innovaciones en la gestión de plantaciones, mientras establecía contactos con otros agricultores que podrían ofrecer oportunidades para una futura expansión de negocios. Mi ataque llegó durante la noche del 20 de octubre, cuando Steele regresaba a su hotel después de una cena celebrando su victoria en la competencia de producción de algodón que había reconocido a su plantación como la operación más eficiente en Tennessee. La ruta desde el restaurante hasta sus alojamientos lo llevó a través de una sección del centro de Memphis que proporcionaba oportunidades para una emboscada a pesar de la presencia de guardaespaldas que habían sido contratados específicamente para protegerlo durante su visita a la ciudad. Marcus Steele
Llamé mientras pasaba por la entrada de un callejón donde me había posicionado después de horas de espera paciente, mi voz resonando a través de la calle con una autoridad que detuvo tanto a él como a sus guardias en seco. ¿Recuerdas el invierno de 1829 cuando redujiste nuestras raciones de comida a niveles de inanición? ¿Recuerdas a mi madre, Rebecca Turner, quien murió de neumonía porque decidiste que la ropa abrigada era un gasto innecesario? Los guardaespaldas de Steele alcanzaron sus armas con una eficiencia practicada, pero su entrenamiento los había preparado para ataques convencionales, en lugar del tipo de fuego de rifle preciso que había perfeccionado durante meses de cazar hombres que se habían convertido en enemigos de la justicia. Mi primer disparo mató al guardia a la izquierda de Steele antes de que pudiera sacar su pistola, mientras que mi segundo disparo alcanzó al hombre a su derecha en el pecho mientras intentaba devolver el fuego desde detrás de la dudosa cobertura de un carro tirado por caballos. Steele mismo resultó más resistente de lo que había anticipado, sacando su propia arma y disparando tiros que estuvieron lo suficientemente cerca como para demostrar que poseía una habilidad genuina en lugar de la mera bravuconería que había caracterizado a algunos de mis objetivos anteriores. Pero la precisión bajo presión era una habilidad que había desarrollado por necesidad, mientras que la suya se basaba en una práctica que nunca había sido probada bajo circunstancias de vida o muerte, y la diferencia resultó decisiva cuando nuestro enfrentamiento pasó a corta distancia. Mi disparo final lo alcanzó en el pecho mientras intentaba recargar su pistola, el impacto derribándolo hacia atrás contra una vitrina de una tienda que se rompió bajo su peso y envió cristales cayendo en cascada sobre la acera donde su sangre ya comenzaba a acumularse. Steele vivió lo suficiente como para reconocerme, sus ojos abriéndose mientras entendía que el esclavo al que había brutalizado en Whitehaven había adquirido de alguna manera las habilidades y los recursos necesarios para rastrearlo a través de múltiples estados y exigir venganza personal por crímenes que probablemente nunca esperó tener que responder. «Esto es por mi madre», dije mientras me acercaba a su forma moribunda, mi voz firme a pesar del agotamiento que comenzaba a abrumarme después de meses de cazar y matar hombres que representaban diferentes aspectos del mismo mal fundamental. «Esto es por mi hermano James, quien murió en tu molino porque quitaste las guardas de seguridad para aumentar la producción. Esto es por el tío Moses, a quien golpeaste hasta la muerte cuando la edad hizo imposible que mantuviera el ritmo que exigías de los trabajadores de campo». Steele murió sin hablar, su expresión final no revelando nada sobre si poseía alguna comprensión de la justicia que se estaba administrando o algún arrepentimiento por las elecciones que lo habían traído a este momento de ajuste de cuentas. Su muerte desencadenaría investigaciones que eventualmente conectarían su asesinato con los de Pike, Crawford y Ward, llevando a la realización de que alguien estaba cazando sistemáticamente a antiguos capataces de plantaciones con una precisión que sugería un conocimiento personal de sus historias y métodos. 4 nombres habían sido tachados de mi lista, pero uno permanecía, y Daniel Hayes representaba la culminación de todo lo que había aprendido sobre la caza y la justicia durante mis meses como instrumento de retribución retrasada. Hayes había regresado a Luisiana, donde operaba su propia plantación de azúcar bajo condiciones que superaban incluso su brutal gestión de personas esclavizadas en Whitehaven, y su eliminación requeriría cada habilidad que había desarrollado,
junto con recursos y apoyo que podrían ser difíciles de obtener, dado el aumento de la atención que las fuerzas del orden estaban prestando al patrón de asesinatos de capataces. Pero Hayes también era el hombre que había asesinado a Joshua, el predicador anciano cuya muerte había desencadenado mi decisión de escapar de Whitehaven y emprender esta campaña de venganza. Su eliminación representaría más que solo la finalización de mi lista. Serviría como un acto final de justicia para el hombre cuya fe había sostenido a nuestra comunidad a través de años de sufrimiento, y que había muerto porque se negó a renunciar a su creencia en un Dios que eventualmente responsabilizaría a los opresores por sus crímenes. El viaje a Luisiana sería la etapa más peligrosa de mi misión, ya que la riqueza y las conexiones políticas de Hayes le habían proporcionado una protección que superaba cualquier cosa que mis objetivos anteriores habían poseído. Pero había aprendido paciencia a través de 30 años de esclavitud y precisión a través de meses de cacería exitosa, y ambas cualidades me servirían bien durante el enfrentamiento final que completaría mi misión o terminaría con mi vida en el intento. Un nombre permanecía en mi lista, y Daniel Hayes descubriría que ninguna cantidad de riqueza o poder podía protegerlo del tipo de justicia que había estado acumulando intereses durante los 15 años desde que golpeó hasta la muerte a un predicador anciano por el crimen de mantener la fe en la justicia divina. La cacería estaba casi terminada, y el ajuste de cuentas final determinaría si mi transformación de víctima a vengador había servido a un propósito mayor que la mera satisfacción personal. Esta fue la historia de Solomon Turner de Maryland. Después de cazar y matar sistemáticamente a 4 de sus 5 antiguos capataces entre 1835 y 1836, fue capturado intentando llegar a Daniel Hayes en Luisiana. Turner fue juzgado y ejecutado por ahorcamiento en Nueva Orleans el 15 de marzo de 1836, pero no antes de que su historia se hubiera extendido por las comunidades esclavizadas en todo el sur, inspirando innumerables actos de resistencia. El propio Hayes fue encontrado muerto en su casa de plantación 3 meses después, bajo circunstancias misteriosas. Aunque nunca se probó ninguna conexión con Turner, la campaña metódica de venganza de Turner se convirtió en leyenda entre las personas esclavizadas, demostrando que incluso los más indefensos podían encontrar maneras de responsabilizar a sus opresores cuando la ley no proporcionaba justicia. Los ecos de la cacería justa de Solomon aún resuenan a través de los anales de la historia estadounidense, un recordatorio escalofriante de que la justicia retrasada no siempre es justicia denegada cuando es perseguida por manos que se niegan a olvidar y corazones que no perdonarán lo imperdonable. Si esta historia de venganza sistemática y la transformación de víctima en vengador habla a algo primal en tu alma, únete a nuestra comunidad dedicada a preservar estas poderosas narrativas de resistencia. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias de aquellos que eligieron convertirse en el ajuste de cuentas que sus opresores nunca vieron venir. Relatos que demuestran que a veces el cazado debe convertirse en el cazador para equilibrar balanzas que la sociedad se niega a pesar justamente. Tu apoyo asegura que estas voces de justicia intransigente continúen inspirando a aquellos que entienden que algunas deudas solo pueden pagarse con sangre.